Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Un experto en opinar, siempre recurrimos a vos justamente porque suelen ser muy sensatas y elocuentes muchas veces tus reflexiones acerca de diferentes situaciones y no escapa la realidad económica actual del país. exacto. Estás seguramente hablando del tema del cambio de ministro, se fue Guzmán, llegó la ministra Batakis, un poco cuál es la situación. Si uno observa los problemas que tiene el país en este momento, hay cosas que están relacionadas con las decisiones económicas del gobierno y hay cosas que vienen de afuera. El marco internacional, a mi criterio, es muy determinante. Nosotros, por ejemplo, tenemos una inflación que hoy está llegando al 70, 80, puede llegar al 100% anual en los próximos meses, si no se toman algunas medidas por parte del gobierno. Buena parte de esta inflación en la Argentina se ve multiplicada por el efecto inflacionario en el mundo. Hoy hay inflaciones del 8 o 10% que para Europa, para Estados Unidos, son tan problemáticas como para nosotros la inflación del 50 o del 100%. Así que ahí ya tenés una situación internacional en la que el marco inflacionario mundial, que nos entra a través de las importaciones, por ejemplo, ya está incidiendo directamente también en nuestro propio problema inflacionario. Tenemos una guerra prácticamente no declarada directamente, pero hoy por hoy hay que pensar que la guerra de Ucrania con Rusia es una guerra de Rusia contra la OTAN. Ucrania es el lugar donde van a lanzarse todos los misiles y los pobres ucranianos son los que están viviendo los efectos. Pero esta es una guerra entre dos grandes potencias en el ámbito de los conflictos militares. Hoy se sabe y se conoce que el ejército ruso es, en términos de tecnología convencional, el ejército más poderoso del mundo. Y la OTAN por sí misma, Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, etcétera, tienen un ejército que en volumen es muy superior, pero que no tiene de pronto tanta experiencia como el ruso en este tema. De todos modos, hay una guerra ahí que está incidiendo muy fuertemente en temas como el precio de los commodities, en este caso particularmente la energía y la alimentación. La alimentación sería un punto a favor nuestro. Ahora, la energía argentina está comprando hoy, en estos momentos, tarde y mal, de ahí los problemas que hay en el abastecimiento, sobre todo del gasoil, está comprando hidrocarburos en el exterior. Eso incide nuevamente en el factor interno. No tenemos dólares. Ahora vamos un poco a los temas argentinos. No tenemos dólares, es lo que se llama históricamente la restricción externa. Cada vez que Argentina empieza un proceso de acumulación y desarrollo, se encuentra, por nuestra malformación industrial, no es un país en el que esté casi todo se hace acá. Hay una parte de nuestra economía que tiene que comprarse en el extranjero, de nuestro desarrollo tecnológico. Las empresas empiezan a producir, necesitan insumos, necesitan tecnología. Lo poco que se produce acá y una gran parte que se importa. Para importar necesitamos dólares. Hoy el país no tiene esos dólares. Necesita exportar para poder hacerse de esos dólares, para después poder importar. Por otro lado, hay una falta de dólares de reserva por parte sobre todo del Banco Central. Tenemos las restricciones que nos genera el Fondo Monetario Internacional. Con los acuerdos que se han venido desarrollando a partir de reincorporarnos como uno de los países más endeudados del país, del planeta, desde el 2018 para acá. Bueno, fíjate vos todo lo que he estado comentando en este minuto y pico y todavía no hemos hablado ni de Guzmán ni de Batakis. Eso te iba a decir. O sea, la realidad objetiva es realmente conflictiva. Y aquí el país tiene problemas estructurales que van mucho más allá de si este es un gobierno peronista o si fuera un gobierno de Cambiemos. Aquí, cuando yo hablo de restricción externa, está atado al tema del valor del dólar. La inflación como un problema estructural específico de la Argentina. Yo quiero señalar en esto algo que puede ser humor negro para muchos argentinos. En este momento, y sin compararnos, porque realmente es un país que tiene una crisis mucho más profunda, pero a nivel macroeconómico,
Por ejemplo, Venezuela hoy está teniendo una inflación que anda en 200-300% anual. Los venezolanos están chochos, vienen de la inflación del 1.000.000%. Nosotros nos estamos acercando al 100%. O sea, un año más que aquí no se encuentren las medidas específicas, Venezuela viene bajando con un plan de emergencia desde hace 5 o 6 años. Desde que asumió Maduro, Venezuela está en planes de emergencia, pero viene bajando su inflación. Argentina no sabe cómo contener la propia. No vaya a ser que en algún momento los que vamos subiendo y los que vienen bajando coincidamos en la curva y después los campeones mundiales seamos nosotros, por ejemplo. Es decir, es un problema muy complicado. Obviamente uno no es un experto en economía, no puedo decir qué está bien o qué está mal. Lo que sí quiero señalar de que aquí se ha llegado a una situación donde los problemas estructurales van mucho más allá del plan económico del gobierno de turno. Lo digo a esto ¿por qué? Porque lo que uno empieza a leer mirando por ahí en los portales, las informaciones que han aparecido, y no le queda a la ministra Batakis mucho más que hacer cosas como lo venía haciendo Guzmán. O sea, no es que, aparte fue una funcionaria del gobierno, si bien estaba en el área de relaciones con las provincias, y ese es un dato positivo políticamente porque conoce el interior del país, se maneja, no es una persona que está atada a la City de Buenos Aires. Un dato, en mi opinión personal, no menor, es que si los medios financieros de capital hablan regular o mal de la ministra, en el interior tenemos que estar tranquilos. O sea, va a ser una buena ministra, eventualmente. Cuando empiezan a hablar demasiado bien de nuestros ministros, porque ellos están en intereses que no tienen que ver con la producción del interior. Acá tenemos que hablar de avicultura, de infraestructura, en las provincias mineras de minería, en Vaca Muerta, Neuquén tiene que hablar de Vaca Muerta. No las coyunturas financieras que si subieron o bajaron las LELIQ, esto, lo otro, o estar atados como estamos atados al riesgo país o el valor del dólar blue, que desgraciadamente son factores que inciden en nuestro ánimo cotidianamente. Pero en realidad la cuestión de fondo en economía es más que las finanzas que maneja un círculo muy pequeño, es la economía general del país, donde estamos empresarios, trabajadores, desocupados, que es una categoría muy alta, 1/3 de la población argentina, y en general toda la población que mayoritariamente vive por fuera del tema dólar, salvo que tengas algún pequeño colchoncito guardado por ahí, pero eso obviamente no incide, puede incidir en tu tranquilidad personal, pero no incide en la economía nacional. O sea, lo primero que puedo decir es que no se esperen muchos cambios con Batakis, porque los problemas estructurales siguen. Aquí hay un problema político que tiene que ver con el frente de todos y que tiene que ver con, esta es una opinión personal, a mi criterio, hay un límite en la capacidad que hay entre el sector no kirchnerista y el sector kirchnerista del peronismo de manejar la economía. Sectores que son mucho menos diferenciados en lo ideológico, en lo práctico, que simplemente en las cuestiones de carácter personal o de carácter más relacionado con el discurso. Yo entiendo que el peronismo, hoy gobernando, tiene una matriz de generación de proyectos políticos y de ideología que es muy común a todos los sectores. En todo caso, hay un problema que es, Fernández es un poco más dialoguista, Cristina, la otra Fernández, es un poco más de ir al choque contra los factores de poder. Pero en una realidad donde tanto el ámbito internacional como el ámbito nacional están marcando límites muy precisos para todo lo que se pueda hacer. Entonces, me parece que acá lo que hubo fue un recambio de un ministro por otro, dentro de una lógica de la interna del gobierno. Lo importante es ver las declaraciones que ya están apareciendo, por ejemplo, hoy leo en Infobae, la ministra Batakis descartó una devaluación, no va a haber devaluación, eso tiene 2 o 3 elementos, tira abajo el sueldo en primer lugar, algo que ya viene bastante mal, y obviamente va a ser un gran elemento de
jugando a favor de la inflación. Las dos cosas se retroalimentan. Inflación baja los sueldos y obviamente la devaluación incrementa las posibilidades de inflación. Minimizó los controles de precios, que es otra política que ahí anda dando vueltas. ¿Se puede con los controles de precios trabajar contra la inflación? La inflación no es solamente emitir moneda. En Argentina es un problema estructural muy grande ya. Ahí tienen que ver las expectativas. En una etapa como esta, todo el mundo por las dudas, remarcamos. Eso es básicamente un tema de expectativas. Y tiene que ver con la tensión de la puja redistributiva, que va a los problemas complejos de tensiones dentro del empresariado o entre empresarios y trabajadores. Un elemento de puja redistributiva es la permanente negociación paritaria. Entonces, si vos tenés buenas paritarias firmadas por los gremios, que siempre lo dicen así, ¿y eso en cuánto van a remarcar los empresarios cuando empiecen a pagar? Ahí está la puja redistributiva. Entonces son muchos elementos y obviamente hoy está hablando con el Fondo Monetario Internacional, tiene que reunirse con el Club de París, son nuestros dos grandes condicionantes a nivel internacional, los organismos multilaterales de crédito, que nos están condicionando en este momento cualquier salida de la crisis que tengamos. Porque obviamente se han firmado acuerdos, sobre todo con el fondo, Argentina tiene que ir cumpliendo metas y la gran discusión, a mi criterio, que tiene este gobierno, que te lo tendrá el gobierno que venga, siga siendo o cambiemos o lo que venga, es cómo cumplir con todo el mundo, sin caer en un ajuste que ya la sociedad no puede sostener. Si uno mira la información que viene por el lado político en el resto del planeta, la efervescencia que hay en cada uno de los países, ya las sociedades no se están bancando a los gobiernos que prometen y no cumplen. Ningún gobernante, en este sentido podemos decir que el 20 y pico, 30% de apoyo que Fernández mantiene en la sociedad argentina es un lujo en cualquier otro país. Lasso en Ecuador quisiera tener esta cantidad de apoyo, el presidente de Perú quisiera tener estos apoyos. Están gobernando Biden quisiera, como le quieran decir, Biden o Biden, quisiera tener este apoyo que tiene hoy Fernández, que lo está perdiendo en un año que se le vienen a ellos las elecciones. Es decir, nuestro presidente está débil, pero las debilidades que hay en el mundo, con mucha menos inflación en muchos de estos países, pero con similares o parecidos o paralelos conflictos sociales, que no son asimilables a los de Argentina, pero también existen, en esas condiciones, obviamente el gobierno argentino no está como para tirar porcentajes al techo, como uno pudiera decir, de apoyo, pero sí está un poquito mejor que algunos de estos gobiernos a nivel internacional.